Los hermanos de Filipos eran unos hermanos muy agradecidos, eran unos hermanos muy organizados, donde Pablo empieza su carta diciendo a los santos de Filipos y a los obispos y diáconos, ¿sí? O sea, obispos en este tiempo vendría siendo un pastor, ¿sí? Y para que vean, esta iglesia estaba en Europa, era en Filipos, en Macedonia. Esa región no era Roma, era fue la primera iglesia en Europa, y había más iglesias en la región de Asia, y sobre todo la primera iglesia que se fundó en Jerusalén. O sea, y la verdad, Filipos era una gran iglesia y el apóstol estaba muy contento con ellos. Y quiero leerles este pedacito, ¿verdad? Donde dice, vamos para atrás. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La semana pasada platicamos dónde estaba la ciudad de Filipos. Está en un lugar de Macedonia. En el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, él funda esta iglesia. Pablo funda esta iglesia en unas condiciones difíciles, donde se convierte una mujer que se llamaba Lidia. ¿Se acuerdan que les platiqué? Después él saca un demonio a una muchacha, dice así la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación. Ella adivinaba y no estaba en contra del evangelio, al contrario, estaba a favor del evangelio. Sin embargo, tenía un espíritu de adivinación. Pablo lo reprende, el demonio sale de ella. Los dueños de la muchacha, porque ella era una esclava, los meten a la cárcel. En la cárcel los golpean, los azotan, los ponen en un calabozo muy difícil. Y ahí el Señor, cuando ellos están atados y en un lugar oscuro, húmedo, maloloroso, ellos empiezan a orar y a cantarle a Dios. Dice que Pablo y Silas, a pesar de estar golpeados, latigados, empezaron a cantarle al Señor. Y todos los presos que había ahí, tal vez habría 100, 200, no sabemos, empezaron a oír que Pablo y Silas, en lugar de quejarse, como muchos de nosotros nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pablo bien podía haber dicho: Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué permites que me golpeen? ¿Por qué me permites que me humillen? Pablo se puso a alabar al Señor. Lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Él no dice que Pablo era cantante, pero él cantaba al Señor. Él y Silas empiezan a cantar y a orar, y dice que hay un terremoto y las cadenas de todos se caen de sus manos, porque todos estaban en calabozos y encadenados. Y si las puertas de la cárcel se abren, el carcelero, que sabía que estaba metido en un problema, se asusta cuando despierta y dice que se iba a suicidar el carcelero con la espada, porque si a un soldado romano se le escapaba un preso, iba a morir de una manera u otra, iba a ser ejecutado por el gobierno de Roma. Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido, tranquilo. No creo que Pablo haya usado esa palabra, ¿verdad? Pero lo tranquiliza, y este hombre dice: luego, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y se convierte él y su familia. Y no nada más eso, dice que toda su casa, tal vez sus empleados, sus esclavos, todos se convirtieron a Cristo. Y la señora Lidia, una señora de negocios en el río, se convierte a Cristo. Y probablemente todos los que estaban en la cárcel se convirtieron a Cristo en ese lugar de Filipos. Imagínense, se empieza una iglesia con poder de Dios. Amén. Y esa iglesia siempre fue la más fiel para Pablo. Siempre fue una iglesia que le mandó para sus gastos, que dio. Y Pablo los amaba tanto que les dice: corona mía. En este tiempo Pablo probablemente iba a ser ejecutado, y les dice a ellos algo tan hermoso. Les dice a los filipenses, les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso por la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto y listo para trabajar.
Dice, si me quedo con ustedes es bueno, pero si me voy es mejor. Entonces no sabía Pablo qué escoger. Pero Pablo, imagínense, un hombre que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Con qué lo podrían asustar a Pablo? Con nada. Era un hombre que tenía una fe que es digna de imitar. Él era el único apóstol que decía, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Incluso él tuvo problemas con el apóstol Pedro, lo regañó, lo reprendió y le dijo, Pedro, ¿por qué cuando están los judíos te vas con los judíos y cuando están los gentiles te vas con los gentiles? Pedro, no seas hipócrita, le dijo. Lo reprendió, y a varios que estaban con él los reprende, porque él había sido un judío, un fariseo, un maestro y un perseguidor de la iglesia. Entonces él se sentía el peor de los apóstoles. Él dijo, yo soy el último de los apóstoles. Y eso es importante, porque ahorita hay muchos apóstoles, y no es verdad. Pablo fue el último. Él lo dice, yo soy el último de los apóstoles que no merezco ser llamado apóstol. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, familia? Hermanos en Cristo. Le voy a pedir que hable un poco despacio porque tiene una vocesota que me va a tapar. No es cierto. Amén. Y la verdad me da mucho gusto por la vida de mi hermano Arturo. El Señor ha trabajado en su vida, su esposa, sus hijas, y eso es lo que el Señor ha hecho aquí. Yo invito a todos mis empleados, vénganse, hombre, al final del servicio les vamos a preparar algo de comer. Hoy no vino mi esposa, yo creo que las hermanitas se prepararon, ¿sí? Amén. Entonces, la cocinera mayor no vino, pero ya tiene ahí sus asistentes. Me da mucho gusto ver a Cruz, mi amigo Cruz, Manríquez, me confundía con el apellido, pero bienvenido, brother. Bienvenido, un aplauso. La verdad, y su esposa, se me olvidó el nombre, sister, perdón, Brenda, bueno, nuestra hermana Brenda y sus hijos, me imagino. Bienvenidos, muchachos. Nuestro hermano César, que está aquí, que no me he cansado de invitarlo, y César, danos la vuelta, hombre, no te vamos a cobrar. Nosotros no cobramos, la verdad. Lo que se levanta de ofrendas lo invertimos en la misma iglesia, hermanos. Ustedes saben que yo trabajo todos los días, gracias a Dios, porque me da salud para poder hacerlo, y el Señor me bendice todos los días. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. Gracias. Amén. Dice, fíjense, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Regularmente Pablo se presenta como que Pablo, apóstol de Jesucristo. Casi en todas las cartas lo dice así. ¿Por qué? Le está diciendo, hey, aquí la autoridad soy yo. Y dice, soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no por voluntad de hombres, por voluntad de Dios. Él se me apareció y me hizo apóstol. Él vio al Cristo resucitado, y no nada más eso, un día fue al tercer cielo, dice él, y vio cosas que no les puedo platicar, no les puedo contar lo que vi, no se me es lícito decirles lo que vi en el cielo con el Señor. Entonces dice, están en Cristo, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Había jerarquías en la iglesia, y es importante esto, hermanos, porque hay una iglesia donde no hay un líder y otro que le sigue, va a haber una revolución, ¿sí? No, que dijo aquel, no. Estos hombres estaban muy bien ordenados, y así deben de ser las iglesias, en orden. Debe haber algo en escrito y debemos de seguir las reglas de la iglesia para poder crecer y ser una iglesia como era la de Filipos. Amén. Ahora, si nos vamos a lo que es un diácono, le decía a la hermana que me pusiera primera de Timoteo. Fíjense lo que es un obispo, lo que es un obispo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, o sea, no nuevo. Nosotros aquí, como somos una iglesia nueva, le hemos dado cargos a gentes nuevas y hay veces que hemos tenido algunos problemitas, pero nosotros tenemos que seguir dándole la oportunidad, hermano, porque nosotros confiamos que Dios va a trabajar en el corazón de cada quien. No neófito, no sea que se envaneciere y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Yo siempre les digo, cuiden su testimonio. Aquí adentro podemos parecer cristianos, pero allá afuera, ¿cómo nos portamos? Un obispo en ese tiempo era un pastor y había varios pastores en esa iglesia o en esa comunidad. Nosotros tenemos que ser de un buen testimonio. No podemos, ahora sí, que quemar el nombre de Cristo y que el nombre de Cristo sea blasfemado por culpa de nosotros. La gente blasfema el nombre del Señor, dice el apóstol, por culpa de ustedes, por cómo se portan, lo que hacen, cómo hablan, qué dicen y están en una iglesia enseñando. Amén. Eso que está diciendo aquí, tenemos nosotros que estamos enfrente a enseñarlos, tenemos que esforzarnos porque eso nos toca a nosotros. No hay manera de que Dios cambie a alguien por una oración. Hay iglesias donde se practica eso, que dicen, es que mi hijo es drogadicto, vamos a orar por él para que el espíritu de drogadicción lo deje. Eso no funciona. Para que el espíritu de alcoholismo lo deje. Esas son mentiras. Nosotros tenemos la capacidad, nuestro libre albedrío, de pecar o no pecar. Claro, recuerden que no somos perfectos, ¿sí? El Señor dice esto: guarden mis mandamientos, ¿sí? Guardarlos en nuestro corazón. No dice cumplan los mandamientos, porque no los podemos cumplir. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos y esfuérzate por cumplirlos. Amén. Entonces es importante que el obispo sea irreprensible. Fíjense, en la iglesia católica, para llegar a ser obispo, no me sé muy bien los rangos, pero son sacerdotes, son obispos, son cardenales o cadernales, no sé. Son ¿verdad? Sacerdotes, obispos, cardenales y el papa. O hay otro por ahí en medio que se me pasa. Y entonces, para llegar a ser obispo tienes que haber sido sacerdote. Y aquí dice que los obispos tienen que ser maridos de una mujer, tienen que estar casados. Según los teólogos, es la primera vez que se menciona el obispado en una iglesia. Y el apóstol lo dice, que sea marido, que sea casado. La verdad, los pastores debemos de estar casados para no caer en tentaciones del diablo. Aquí lo dijo, para no cometer errores. Entonces, yo por eso a mi esposa cada día la quiero más, cada día la amo más, para poderme, que ella sea mi escudo y que me cuide. Porque los hombres, si no nos cuidan, ya ven cómo somos, ¿verdad? Así es, amén. Entonces, es una mentira y es cosa que ha inventado la iglesia romana, de que los sacerdotes no deben de estar casados. Aquí dice el apóstol Pablo, el que puso la mayoría de las reglas de la iglesia, que deben de estar casados para que no caigan en condenación del diablo. Amén, así lo dice muy claro. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Son palabras que él usa. Ese es un obispo. Amén. ¿Sí nos quedó más o menos claro? Porque yo sé que estoy tartamudo y albañil y de rancho, me falla mi español, pero para eso tengo aquí a mi hermano. Sí, lo que comentaba, pastor, otra vez, que seamos cristianos de tiempo completo, no nada más del domingo, del sábado, del miércoles. Es una gran tarea, una gran misión que Jesucristo, Cristo resucitado, nos manda cada día ser cristianos de tiempo completo. Amén. Entonces, y dice, y los diáconos. Vamos a ver, porque le estaba platicando con los varones. En enero queremos nominar y ya dar todos los ministerios que existen en una iglesia. Vamos a poner maestros oficiales, vamos a poner diáconos oficiales, vamos a poner el líder de
de los varones que no tenemos. Hay varios ministerios que tenemos que acomodar. Ya tenemos 2 años, vamos a cumplir 2 años en... ¿Qué día es el festejo, sister? Enero 19, vamos a festejar 2 años de ser iglesia, amén. Entonces queremos que todos vengan. Ese día no van a hacer los nombramientos, vamos a buscar otro día, pero tenemos que hacerlo. Ya urge que haya nombramientos en esta iglesia y que alguien levante la mano y diga: yo quiero ser maestra de los niños, yo quiero ser maestro de jóvenes, yo quiero ser nuestro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Arturo, él es nuestro tesorero, nuestro contador, el de las finanzas, y eso ya no lo va a poder soltar él porque él es contador. Así es. Y la verdad ha hecho un estupendo trabajo. Si ustedes vieran cómo tiene cada número, cada ofrenda que ustedes dan, cuando ustedes la ponen, y la ofrenda que entra a la iglesia la tiene toda muy bien, o sea, me enseña casi semanalmente, me dice: mira, así van los números, casi puros números rojos, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Trabajamos para Cristo, y esa es la diferencia. Sí, la verdad que estamos contentos. El Señor siempre suple todo, amén. Y fíjense lo que dice de los diáconos, y vamos a ir a los diáconos, vamos a ir a Hechos 6, del 1 al 6. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Fíjense la segunda raza que se convirtió. Aquí nos dice: no fueron los romanos, ¿sí? Ni fueron los árabes. Los que estaban en la primera iglesia en Jerusalén eran los griegos. Aquí nos dice: había 2 grupos de personas, 2 razas, los hebreos y los griegos, y estaban creciendo. Los griegos fueron los segundos que aceptaron a Cristo. Hay que dar un aplauso por eso. Créanme que yo fui a Grecia este año, y nomás fui a eso a investigar. Mis viajes son para aprender de la Biblia. Hablan mucho de la Biblia, dice: nosotros escribimos, la Biblia está escrita en griego, y presumen mucho ellos. A la mayoría les falta Cristo en su corazón, pero sí fueron de bendición para todos nosotros, porque la Biblia, nuestro Nuevo Testamento, se escribió en griego, amén. Entonces no crean que fue una casualidad. Cuando Cristo llega, todo el mundo conocido hablaba griego. Alejandro el Magnum, que es el papá del rey Felipe, por eso se llamaba Filipos esta ciudad. Alejandro, en cada conquista que hacía, cada país dejaba maestros: todos tienen que aprender griego, todos tienen que hablar el idioma griego. Es lo que hizo él. Cuando Cristo viene 300 años después, todos hablaban griego, y fue más fácil predicar el evangelio. Entonces la mayoría entendían griego, y eso es maravilloso, porque Dios no se equivoca. Ok, más quería que les quede eso. Recuerden eso: el segundo grupo de personas que se convierte a Cristo fueron los griegos, amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y es algo bonito, o sea, es lo que hacemos aquí. Aquí tenemos a nuestro hermano Rey, varios que sirven a las mesas, pero imagínense que yo tenga que servir las mesas y predicar y tocar la guitarra, pues no la voy a hacer, ¿verdad? Qué bueno que tenemos varios hermanos y hermanitas que nos ayudan a eso. Si ellos lo hacían, por eso nosotros lo hacemos en esta iglesia. Queremos darles, miren, se trata de esto, se trata de que si somos una congregación, tenemos que estar congregados. Yo le llamo la atención muy seguido a ciertas personas que vienen, y uno de ellos era Orlando. Le decía, llegaba y nomás se acababa la iglesia y se iba. Ya ahora mi hijo no está haciendo eso. O sea, nosotros tenemos que congregarnos. Es una iglesia, tenemos que después del servicio platicar, conocernos, ver nuestras necesidades, orar los unos por los otros. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas? Y apoyarnos de una manera u otra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. O sea, somos una congregación. No es de que no, ya vine, ya escuché palabra, ya me voy. Eso sí lo hacemos. Cuando empezamos a ir a una iglesia, muchas veces lo hacemos porque nos sentimos raros. Y yo he ido a iglesias donde la verdad me han corrido. Una vez llegué a una iglesia y estaba yo mascando chicle, cristiana. Aquí no se masca chicle. Así, en lugar de decir, hermanito, un saludo, nada, ya me andaban sacando. Ya he platicado esa historia antes, yo ya no lo voy a platicar. Entonces,
Nosotros les digo a mis diáconos, a los que reciben a la gente, traten bien a la gente. Tenemos que demostrar el amor de Cristo. Y es lo que estaban haciendo los diáconos. Ahí va. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pues hermanos, dice, a ver, me perdí. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? O sea, la iglesia estaba creciendo, se necesitaban más trabajadores. ¿Me hacen otro texto, sister? Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y ahí fue donde ellos escogieron 7 diáconos, y los podríamos buscar ahorita en Hechos enseguida, pero nos vamos a tardar mucho. Fueron 7 diáconos. Uno de ellos fue Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Esteban, por predicarle a los judíos, lo mataron a pedradas, lo apedrearon. Los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban. Por eso la crucifixión no fue por los judíos, fue por Roma. Hay que entender eso. Ellos, cuando tenían que matar a alguien por algo que hubiera hecho, eran piedras. Esteban fue muerto apedreado. Otro diácono que destacó mucho fue Felipe. Fue el primer evangelista. Él predicó a diferentes razas. Fue un hombre de Dios que dejó un legado y dejó escritos aquí en la Biblia. De los 7 diáconos se nombran ellos 2 muy fuertes. Amén. Fíjense, bueno, vamos despacito. ¿Sí me estoy explicando? Adelante, ¿cómo estamos? ¿Hay algo que quieras? Bien. Sí, pues es la jerarquía, y cada uno, es la posición que tenemos cada uno nosotros, primero poniendo en primer lugar a Cristo, porque son talentos también, y esos talentos tenemos que explotarlos. Entonces, ya vimos los obispos y ya vimos los diáconos. Igual los diáconos también se les pide buen testimonio, también se les pide que sean hombres de Dios. Amén. Y es lo que tenemos que esforzarnos nosotros, porque lo dice el apóstol: vamos a caer en tentación del diablo. Y luego continuamos con el versículo 2. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero agregar algo aquí. Gracia, cuando él está diciendo gracia y paz, nosotros usamos mucho y no está mal. Dios te bendiga. Y siempre el Dios te bendiga es para el futuro. ¿Se han fijado? Dios te bendiga es para el futuro. Es estar en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo saluda es: ya estás bendecido. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo Dios te bendiga es más del Antiguo Testamento. Nosotros, dice, ustedes han sido bendecidos con las bendiciones espirituales de Dios. Nosotros tenemos que creer que Dios ahorita ya nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Entonces estamos bendecidos en el Señor, y ese es el saludo de él: gracia y paz. O sea, paz es un saludo más hebreo, y usa gracia, que es un poquito más griego, y paz es shalom en hebreo. Usa los 2 saludos y dice: a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la manera. Y no está mencionando a la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, nosotros creemos en la Trinidad, pero él siempre, cuando empieza sus cartas, usa a Dios y al Señor Jesucristo. Siempre que se refiere a ellos, se refiere, pero la gracia y la paz nos la da el Espíritu Santo. Amén. Y luego dice el tercero: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Nosotros tenemos que hacer eso, darle gracias a Dios cuando nos acordamos de un hermano que está en problemas, de un hermano que está pasando por enfermedades, de un hermano que está pasando por pruebas. ¿Sí? Hay que ayudarnos los unos a los otros con una oración. La verdad, o sea, la oración es poderosa, hermanos, y más en el pueblo de Dios. Por eso digo, congreguémonos, no se vayan, no se asusten. Si les cae mal el pastor, pues vayan con la hermana Yuli o alguien más. Hermano, ¿cómo estás? Sí, mire, por ejemplo, los sábados que nos congregamos aquí a las 6 de la mañana,
es de mucha bendición. Me da mucho gusto ver a César Ochoa el día de hoy y a Rey Junior, que ha sido invitado por nosotros para que también se congregue con nosotros el sábado. La oración constante, el estar aquí, hablar con el Padre. Y nos gustaría que esa paz que también sentimos nosotros, ustedes también la tengan. Y esas bendiciones alcancen a todos ustedes. Vamos a estar invitados el sábado a las 6 de la mañana. Amén. Y en el versículo 3 se cree que es una oración de Pablo. Sí, se cree que él se pone a orar y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Es importante. Nosotros en nuestra iglesia romana nos enseñaron siempre a estar rogando, ¿no? Y hay veces que he ido y no sé qué me da, que dicen: Torre de Marfil, ruega por nosotros, Santa no sé qué. O sea, ruega por nosotros. ¿Cuántos ruegos no hay? Y no es así. O sea, el Señor no es para que estemos siempre rogando, ¿sí? O que le pidamos a una cosa. O sea, Arco de la Independencia, ruega por nosotros, ¿sí? O sea, Estatua de la Libertad, ruega por nosotros. Pues es que son cosas y las cosas están muertas, ¿sí? El único que intercede por nosotros es Jesucristo, ¿sí? Pablo estaba vivo. Apóstol Pablo, ruega por nosotros. Ya no puede. Pablo ya se murió, ¿sí? ¿Sí? Juan, ruega por nosotros. María, ruega por nosotros. Es un error. La Biblia nos enseña muy fácil cómo debemos de orar, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos han enseñado, que vayamos a la iglesia a pedir y a pedir y a pedir. La otra vez escuchaba una historia de un japonés y decía el japonés: la cultura mexicana y la japonesa se parecen mucho, mucho, dijo, porque nosotros somos muy trabajadores, ustedes también. Nosotros somos muy religiosos, ustedes también. Dice, nada más hay una diferencia, que ustedes van a la iglesia a pedir y nosotros vamos a la iglesia a dar. Y es uno de los países más ricos del mundo, o el más rico del mundo, ¿eh? Es un gran país. Entonces nosotros siempre estamos pidiendo y pedimos cosas terrenales, pedimos cosas de aquí. La Biblia dice Pablo: si tú nada más buscas al Señor para cosas terrenales, eres digno de lástima, ¿sí? Tenemos que buscar al Señor porque el Señor ya nos amó primero. Amén. Agradecerle al Señor. Hay un corito que dice: te agradezco, Señor, ¿verdad? ¿Quién lo canta? ¿No se acuerdan? Roberto Carlos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? Dice, el número 5, dice: por vuestra comunión, lo que les decía ahorita, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Desde el día que él estuvo en Filipos, que hacía ya más de 10 años que Pablo había fundado esa iglesia en Filipos. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Ya más de 10 años que esa iglesia se había fundado, y sin embargo Pablo le daba gracias que la iglesia seguía creciendo y fortaleciéndose en Cristo Jesús. Y esa es la comunión dentro del Evangelio, lo que les decía ahorita. Tenemos que, para eso nos congregamos, para hablarnos entre nosotros y no estar ajenos de los problemas de los demás. Amén. Si vas a la iglesia, quédate un ratito después del servicio, conoce a los hermanos, conozcámonos nosotros. No te vayas, o sea, me decía Arturo, que no te dé el síndrome de... Decía que no te dé el síndrome de Lalo Mora, porque Lalo Mora llegaba al concierto, levantaba las manos, le ponían el bajo sexto, tocaba y se iba. No, nosotros venimos a convivir con nosotros mismos. Luis Miguel también era así, cantaba y se iba. Nosotros nos reunimos para tener una congregación. Amén. Nadie crece en un vacío. Crecemos en comunión unos con otros. Dice, el 6, ok, me perdí. Estando persuadido de esto, y este es un versículo precioso, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿No tienes algún comentario? Sí, la salvación es la buena obra que Dios opera en nosotros cuando confiamos en su Hijo. En Filipenses 2, 12, 13 se nos dice que Dios continúa trabajando en nosotros a través de su Espíritu. En otras palabras, la salvación incluye 3 aspectos de su obra. La obra que Dios hace por nosotros, que es la redención. La obra que Dios hace en nosotros, que es la santificación. Y la obra que Dios hace a través de nosotros, que es el servicio. Amén. Miren, no somos salvos en un vacío, somos salvos en una comunidad, ¿sí? Por eso tenemos que estar juntos. Las amistades largas son las mejores amistades. Hay gente que no le duran los amigos, y la mayoría de veces porque les piden dinero prestado y no lo pagan, ¿no? Yo tengo varios amigos así. Pero por ejemplo, yo conozco a Cruz. Más de 30 años estábamos recordando Cruz y yo, que yo lo conozco, y siempre iba al restaurante y lo saludaba. Dejé de ir al restaurante y ya no lo vi, pero qué bueno que lo invitaste, Sirma. Es mi amigo, o sea, él es albañil igual que yo, y nos conocemos por más de 30 años, casi 40 años de conocernos. Teníamos 20 cuando andábamos juntos ahí pegando ladrillos, y siempre fuimos amigos, ¿sí o no, Cruz? Nunca, o sea, y somos unos amigos que nos encontramos, nos abrazamos, nos saludamos. Tal vez ya no convivimos igual, pero hay que ir haciendo amigos. La gente que no tiene amigos tiene un problema, ¿eh? Tenemos que tener amigos y que duren mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como les digo, tengo amigos de muchos años, tengo empleados de muchos años que trabajan conmigo por muchos años. Margarito tiene más de 25 años conmigo. Felipe igual. César, Vera, también tengo muchos que trabajan conmigo por mucho tiempo, y nos vemos ya como hermanos, nos conocemos como hermanos. Casi llegamos y en lugar de saludarnos nos damos un golpe, porque es mucho el amor que, mamá, y de verdad, así somos, ¿verdad? Así nos saludamos los hombres a veces, pero es puro amor. Y a mí me da mucho gusto ver a César aquí conmigo, y a Cruz y Rey Junior y todos los nuevos que están viniendo. Que Dios me los bendiga. Somos una comunidad en Cristo. Amén. Vamos a dar un aplauso porque nos estamos durmiendo. Don Luis, ¿dónde está don Luis? ¿Se me desapareció? Sí. Entonces, quiero que leamos la Biblia juntos y que ustedes puedan saborear cada versículo bíblico. Cuando ustedes lean la Biblia, váyanse a un libro, un comentario de esa epístola, lean comentarios. Hay muy buenos comentarios. Hay que checar bien cómo, qué es lo que enseña el apóstol. Fíjense, ahí vieron los obispos y los diáconos, ¿sí? No había que profetas, no había que apóstoles, no había que obispos y diáconos, y eran nada más pastores y los que seguían de los pastores. Eso es todo lo que se necesita en una iglesia. Recuerden que la iglesia de Filipos era la mejor iglesia del mundo conocido en ese tiempo, porque Pablo cubrió casi todo el mundo conocido, lo cubrió. Se cree que fue a España. Pablo hablaba español, hablaba italiano, que es romano, que es latín, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. Él sí tenía el don de lenguas, él tenía el don de hablar en otros idiomas. Amén. Vamos al 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Amén. Ellos eran los que lo apoyaban financieramente, ellos le mandaban para que se sostuvieran, y él agradecía eso. Y era una iglesia, no los reprende como pecadores, no los reprende como adúlteros, no los reprende como que tenían muchos dones. Si se fijan, no eran como los corintios, que tenían todos los dones del mundo habidos y por haber. Esta iglesia no tenía dones, sin embargo era una iglesia limpia, era una iglesia organizada, era una iglesia que ganaba almas, era una iglesia que tenía un buen testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es de que yo tumbo gente y sano gente.
el que hace las maravillas es el Señor. Pero muchas veces a nosotros como pastores se nos empieza a subir a la cabeza. A mí me da mucha pena muchos pastores conocidos míos que andan haciendo el show de curanderos o de milagreros. No es así. Nosotros ya vimos suficiente. Si creemos la palabra de Dios, no necesitas más milagros. Aquí están todos los milagros que necesitamos para creer en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? No le estoy dejando nada a Arturo, hombre. No, Arturo, era una broma lo de la voz. Ok. Pablo era un prisionero en Roma, ¿sí? Y su juicio se aproximaba. Él podría ser puesto en libertad o ser degollado. Indica que era un prisionero en su propia casa alquilada, pero que estaba encadenado a un soldado romano y no se le permitía predicar en público. Esa fue la condición en que Pablo escribió esta carta. Fíjate, un comentario que leí. A Pablo le cambiaban el soldado que lo cuidaba, se lo cambiaban como cada 3 o 4 horas. Entonces yo dije, pues para que descanse el soldado. No, el comentario que escuché era esto. En escritos antiguos se encontraron esto. El soldado nada más le duraba 3 horas y Pablo lo convertía al evangelio. Y tenían que quitárselo porque ya el soldado estaba a los pies de Pablo. Imagínense, o sea, es todo lo que le duraba un soldado. Es algo maravilloso, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, era tan fuerte su predicación que no le duraban los soldaditos. Como decía Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí. Sí. Qué poderoso su testimonio. Yo creo, no sé si en esta carta, no la recuerdo toda, pero él les manda saludos y les dice, y les mando saludos de parte de la casa de César, porque ya había convertido a muchos trabajadores de la casa de César, del palacio de César. Muchos se habían convertido al evangelio por la palabra de Pablo. Eso es lo que dice el comentario. No le duraban 3 horas sin que ya estaban hincados convirtiéndose al Señor. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿eh? Entonces, era un hombre que ganaba almas para el Señor. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Ganar almas para Dios. El día que lleguemos allá tenemos que llevarle algo al Señor. O nos van a estar esperando allá nuestros hermanos, o nosotros los vamos a estar esperando a ellos. Amén. Entonces él quería, fíjense, Romanos 15, 26. Y él les dice a ellos, Romanos 15, 26, ¿me lo pones, Sister? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia eran ellos, los macedonios eran los filipenses. Ellos mandaban ofrendas para todos lados. Eran una iglesia que trabajaba y tenían dinero para ayudar a las otras iglesias que estaban sufriendo. Y fíjense, 2 Corintios 11:9. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, por eso no debemos de imitar la iglesia de Corintios, ¿eh? Y cuando estaba con ustedes, entre vosotros, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. No quiero nada de ustedes, Corintios. Ustedes tienen muchos dones y se creen los más santos, pero no saben dar para la obra del Señor. Le decían a Pablo, tú vienes aquí por dinero, tú vienes aquí a robarnos. Pablo dijo, no quiero nada de ustedes. Y sabéis, en Filipenses 4:15, en la misma carta, dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, digo que es la misma región, Macedonia y Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ¿sí? Nada más ellos le ayudaban. Una iglesia, por eso les digo, este es llamado también el libro de Dios. Léanlo, disfrútenlo, platíquenlo, coméntenlo. Es una gran iglesia, es una gran carta donde Pablo se pone hasta así como que romántico con ellos. Los ama tanto, los quiere tanto que los extraña. Vamos a leer el 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. El amor cristiano no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios obra en y a través de nosotros.
Pablo amaba a sus amigos con el entrañable amor de Jesucristo. Este no era el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizado a través de Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Cuando le permitimos a Dios que perfeccione su buena obra en nosotros, entonces estamos creciendo en nuestro amor los unos para con los otros. Amén. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros nos da paz y sobre todo nos da gozo. Aún en medio de las pruebas y en medio de las enfermedades, el Señor pone una melodía en nuestro corazón para cantarle. No le hace que estemos sufriendo, hermanos. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. No quiere decir que no vamos a sufrir o tener problemas. Sí los vamos a tener, pero con Cristo en nuestro corazón podemos pasar eso y más. Y ¿saben qué? Cuando no tenemos a Cristo empezamos a culpar a los demás. Fue culpa de aquel que yo me enfermara, fue culpa de aquel que me pasara esto. Y eso lo que nos trae es más miseria a nosotros, la verdad. Pablo tuvo esa visión. Al estar prisionero, él siempre dio gloria a Dios, a Cristo, diciendo que tuvo una oportunidad muy grande de evangelizar en personas en ese lugar, que para todos era desagradable. Pero él vio esa oportunidad. Nosotros también tenemos que ver esa oportunidad en cada lugar que estamos para evangelizar y para llevar almas a Cristo. Amén. El 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Es importante conocer la palabra de Dios, hermanos, porque si no vamos a estar creyendo cosas que oímos en las redes sociales, que vemos en el YouTube. Y leamos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta, porque hay cosas buenas ahí, pero también hay cosas, o hay personas que quieren engañar, nada más por dinero. Empiezan a pedir y a pedir y a pedir. Pablo era uno de los únicos apóstoles que no pedía. Ahí lo acabamos de leer a los corintios, les dijo: no quiero nada de ustedes, porque él no iba a eso. Cuando estuvo viviendo en Corintio, él estuvo trabajando. Era un hombre que trabajaba para el Señor y trabajaba para mantenerse. Y la verdad que un hombre que no puede mantener su casa tampoco puede mantener la iglesia de Dios. No está, o sea, la verdad no es correcto que alguien se levante no teniendo oficio ni beneficio y querer ser pastor. Conozco a muchos pastores que nunca hicieron nada en su vida, ni embajada, por eso. Entonces se van a abrir una iglesita y viven de las ovejas. La verdad, ellos van a dar cuenta con el Señor. Entonces, dice, tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que estudiar las escrituras. Yo sé que son pesadas, yo sé que nos da sueño y nos cansan, pero si le vamos sacando sabor, nos va a ir gustando cada día más. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hace rato decía para el día del Señor, ahora dice para el día de Cristo. ¿Cuál es ese día? El día que Cristo venga, ¿sí? El día que estemos con Él. Ese es el día. Un día el Señor va a bajar a este mundo y va a poner sus pies aquí. No es el rapto. Un día Él va a venir a este mundo y va a reinar con poder. Dice que toda rodilla se va a doblar cuando lo vea. Y no hay manera de que alguien diga: yo no lo vi. Todos lo vamos a ver. Con la comunicación y la tecnología de hoy, no va a haber quien no mire al Señor poner los pies en la tierra. Y nos vamos a temblar todos. Las rodillas nos van a empezar a hacer así, tum, tum, tum. Vamos a caer de rodillas. Todos los que estén en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo, todos nos vamos a arrodillar ante el poder majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de Jueces. ¿Sí? Un día lo vamos a ver, hermanos. Y Pablo espera eso, ¿sí? Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, terminamos. Leímos hasta el 8. Ya lo habíamos leído en otra versión, pero quise leerlo en esta versión porque la mayoría de las versiones son buenas, hermanos. Léanlo en diferentes versiones. Estudien la palabra de Dios, porque ahí dice
vamos a encontrar la vida eterna. No la vamos a encontrar en otra parte. El único que promete vida eterna es Cristo Jesús. No hay ningún otro Dios que prometa vida eterna. Nada más Él. Y en Él tenemos que confiar y a Él tenemos que seguir. Amén. Un aplauso para el Señor.